Me he leído más de 90 libros este año y hoy os voy a hablar de mis favoritos. Es que siento que el mundo sería mejor si la gente se leyera esta serie. Fue una de las peores pesadillas que he tenido en mi vida, pero valió la pena, creo. Me gustó mucho este libro. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Han pasado como 2 meses desde la última vez que he sido capaz de grabar un vídeo. Han sido una completa locura los últimos meses con la Oppo y con un montón de cosas. ¿Sabes? Cuando sientes que todo está pasando a la vez y es como, por favor, otra cosa más. Pero también me hace muchísima ilusión que por fin he sacado el momento y he sacado la motivación y las ganas para hablaros de mis libros favoritos del año. Me hace tanta ilusión, voy a hablaros de un montón de libros hoy, así que vamos a empezar muy rapidito. Me he leído, como he dicho al principio, más de 90 libros este año. Iba a hacer un top 10, pero realmente los he puesto en una lista y me he dado cuenta de que tengo 6 libros que amé, porque tengo un montón de menciones honoríficas que están más o menos al mismo nivel, así que sin más dilación vamos a empezar con mis top menciones honoríficas. El primer libro del que quiero hablar es un libro que me encantó y fue Volviendo a empezar, que es el número 5 de Windy City. Me hizo muchísima ilusión este libro porque me había leído ya 3 libros en esta serie y como que sentía que la autora tenía potencial para mí, pero al final nunca me acababan de convencer. Sus historias eran demasiado largas, me acababa aburriendo, y esta vez por fin a la cuarta, no estoy segura en qué orden los leí, pero vamos, que por fin conseguí un libro de ella que realmente me impactara y se quedara conmigo, porque normalmente me gusta mucho porque es una autora de estas que es divertido leer. O sea, estás leyendo el libro y te metes en el personaje y te metes en la situación, y hay un montón de personajes secundarios que hacen que el ambiente sea muy bueno. Yo creo que por eso es una serie que es tan conocida, porque este libro tiene Goodreads como 4.46, son 500 páginas, pero en este caso yo solo hubiera quitado pequeños párrafos que sí que estaban un poco repetidos, pero siento que el ritmo fue muchísimo mejor que en el resto de libros. La autora ha ido mejorando con cada libro, entonces a mí me hace muchísima ilusión seguir leyéndola porque siento que ahora es mucho mejor que antes, entonces de ahora en adelante pues podría llegar a ser una de mis autoras favoritas. El libro va sobre Hailey y Ryo, es un romance de segunda oportunidad, un second chance romance, porque ellos eran mejores amigos y luego amantes cuando eran pequeños, pasó algo y ahora se vuelven a encontrar porque ella está viviendo con la vecina de Ryo y también está como decorando casas, y Ryo quiere cambiar el interior de su casa, entonces ella va a ser la que va a decorar la casa de Ryo. Entonces van a tener que convivir juntos un montón de horas porque van a tener que elegir un montón de cosas. Es una temática que es muy difícil de hacer bien cuando se trata de amor de segunda oportunidad, porque un montón de veces se tratan fatal y eso lo odio, porque si tú amaste tanto a una persona, ¿por qué la tratas tan mal? Y muchísimas veces se han peleado por algo que no tiene sentido. En este caso siento que tenía sentido, pero sobre todo me encantó por cómo se trataban, porque era obvio que se habían hecho daño, pero simplemente el hecho de tratar mal a la otra persona les dolía más que el daño que le habían hecho. Entonces siempre se trataron súper bien, y sí que es cierto que igual no tenían esa confianza por el daño que se habían hecho, pero nunca querían hacerle daño al otro porque se querían y porque seguían teniendo ese amor por la otra persona, y yo creo que eso es lo más bonito. No lo veo en casi ningún libro de segunda oportunidad, se suelen odiar, se suelen tratar fatal, pero es que yo lo pienso, y si realmente amaste tanto a una persona y la adoras tanto, es como, vale, te ha dolido lo que te ha hecho, pero realmente vas a ser capaz de tratarla fatal cuando lo quieres o la quieres, por lo menos si es una persona con la que realmente quieres tener un final feliz para toda la vida, que es lo que suele pasar en los romances de segunda oportunidad. Y si te ha tratado tan mal, es como, no sé, me ha gustado muchísimo el giro que le ha dado la autora y lo recomiendo muchísimo. Si no te has leído los otros de la serie, realmente no los tienes que leer para leer este libro, pero sí que es cierto que ves bastante a los otros personajes porque al final es el último libro de la serie, entonces es como un poco un epílogo para todos, pero sigo diciendo que no te tienes que leer el resto de la serie. De hecho, yo creo que el libro 3 o el 4 me lo leí después de este, y el libro 1 no me lo he leído, así que desde luego que no necesitas leerte los otros libros para disfrutarlo, y me ha gustado muchísimo. Este fue Volviendo a empezar. El siguiente libro del que quiero hablar también es un romance, en este caso es un romance que hay entre 2 chicos y se llama El peso de todo, de N.R. Walker, que es una de mis autoras favoritas. Este libro fue tan precioso, lo amé tanto, fue muy original en la temática porque es un libro que va sobre Henry, que lo acaban de dejar, tiene sobrepeso, no se siente nada bien consigo mismo, entonces decide ir al gimnasio, y ahí es donde conoce a Reed, que va a ser su entrenador personal, y es obviamente el otro chico. Y fue muy bonito porque es un libro que yo intenté leer como hace 2 años y lo dejé en el primer capítulo porque Henry se estaba quejando todo el tiempo de que no quería ir al gimnasio, de que quería volver con su exnovio, y yo no quiero este tipo de drama en mis libros de romance. Pero el gimnasio solo dura como el primer y el segundo capítulo, luego se encuentran siempre fuera del gimnasio. Bueno, obviamente
veces siguen yendo al gimnasio, pero ves un montón de citas fuera del gimnasio porque a los dos les encanta cocinar y es como súper bonito, es que son tan preciosos juntos y me ha gustado mucho porque al final el mensaje no era necesito ponerme en forma, rápidamente se da cuenta de que quiere ponerse en forma por él mismo y no quiere tener el cuerpo que tiene Reed, el típico cuerpo super fit, no, realmente él simplemente quiere ser capaz de hacer lo que quiera, de tener suficiente resistencia para vivir su vida bien, para sentir que está cuidando de sí mismo y sentirse bien por estar cuidando de sí mismo, pero sin tener que renunciar a la comida que le encanta, simplemente acepta como es y eso fue muy bonito, o sea, me gustó mucho cómo lo enfocó la autora, siento que es un mensaje que no ves normalmente en los libros de romance y simplemente el hecho de tener representación de una persona con sobrepeso en un libro de romance que sea realmente el personaje principal es muy raro, a veces lo hay en romances heterosexuales cuando es la chica, pero el chico, coméntame un libro de romance heterosexual donde el chico tenga sobrepeso, súper difícil, me ha gustado muchísimo cómo lo ha hecho la autora, me ha gustado que es original y además quitando toda esa representación el libro sigue siendo buenísimo simplemente por cómo es el romance, eso simplemente le ha dado un poquito más y me ha gustado un montón, la verdad lo recomiendo mucho, es muy muy dulce, son preciosos juntos, no te queda ningún tipo de duda que van a ser muy felices juntos y me encanta cuando pasa eso. Entonces esto fue El peso de todo. El siguiente libro del que quiero hablar es Muted de Miranda Mont, se llama Silente en español, lo hay en Webtoon, es completamente gratis, así que os recomiendo muchísimo leerlo. Es una novela gráfica que me encantó, yo normalmente no suelo leer muchas novelas gráficas, aunque sí que me gustan, siento que no acabo de conectar con los personajes de la manera en la que conecto con un libro que no sea novela gráfica, que nunca sé cómo se llaman, en prosa, pero en este caso conecté muchísimo con la historia, con la protagonista desde el principio, como que sentí que vale, igual no es problema mío, o sea, igual no es que yo no conecte con las novelas gráficas, igual no estaba leyendo las novelas gráficas que eran para mí, entonces pues como que me abrió la puerta a un género completamente diferente y le estoy súper agradecida por eso y además el libro fue brutal, no me lo he acabado, me he leído el volumen 1 y el volumen 2, que técnicamente en Webtoon no están divididos así, pero me leí un ARC, una copia anticipada del volumen 1 y luego una copia anticipada del volumen 2. El volumen 1 fue mi favorito, creo, porque todo fue tan nuevo y tan espectacular. El volumen 2 también me gustó. Los dibujos son preciosos, o sea, yo vi la portada y ya dije, necesito leer este libro, me parece preciosa. La textura, los colores, los dibujos de los personajes y cada personaje es diferente y hay un montón de cosas pasando y a la vez no se siente que son demasiadas porque sí que conecté con los personajes. Es un libro que tiene paranormal con fantasía, romance sáfico y en teoría también es poliamoroso. Quito lo de en teoría porque en el segundo volumen sí que empiezas a ver el poliamor. Nunca he leído un libro poliamoroso, entonces me hacía también un poco de ilusión, pero a la vez es como que me daba un poco de curiosidad. No sabía si me iba a gustar o no me iba a gustar. Hasta ahora me ha gustado mucho. El siguiente libro también es de fantasía, en este caso es fantasía juvenil. Me encanta, lo tengo aquí de hecho y es A Gathering of Shadows o Un conjuro de sombras. Es el segundo libro en Sombras de la magia de Bi Schwab. Esta serie es súper antigua, es de como de 2015 o algo así. Ah, pues no, ni tan mal, 2017. Creo que el primer libro era de 2015. Es una serie que siento que la gente ya no habla mucho de ella, pero de aquí ya era súper conocida y siento que se sigue mereciendo ese hype porque yo la acabo de descubrir y soy alguien que nunca se lee fantasía juvenil, me gustaba cuando era más joven, pero ahora simplemente quiero algo que sea más oscuro, que sea un poco más diferente, porque siento que cuando leo fantasía juvenil ya veo venir todo, que estoy aburrida de los adolescentes, no es suficientemente oscuro para mí y me da mucha rabia porque realmente la fantasía de adultos es muchísimo más compleja, son libros mucho más tochos, aunque esto es bastante, pues al final, fantasía épica de adultos, sabéis a dónde va. Y aunque me gustan, porque luego voy a hablar de uno de mis libros favoritos del año y es un tochaco de 1000 y pico páginas, a veces no tienes la capacidad mental y no tienes las ganas para meterte en un mundo súper complejo donde tienes que estar súper atento. Simplemente quieres algo fácil, que sea divertido, pero que tenga fantasía. Y no me gusta tampoco el cozy fantasy, entonces como que nunca acabo de encontrar esa fantasía fácil de leer que también me mantenga entretenida. Y en este caso lo he encontrado y por eso estoy tan emocionada con estos libros. En este segundo me gustó mucho porque fue un poco como el primero. El primero, por si no lo sabes, es sobre un mundo donde hay diferentes Londres en universos paralelos. Entonces tienes el Londres gris, que no tiene magia, que es el nuestro. Luego tienes el Londres rojo, que es donde la magia y la humanidad conviven en paz y armonía y todo es perfecto. Y luego tienes el Londres blanco, que es donde están todos fatal de la cabeza porque la magia se está yendo un poco de madre. Y luego tienes el Londres negro, que hubo que cerrarlo porque literalmente la magia se volvió loca. Y entonces para intentar no destruir el resto de Londres tuvieron que cerrar el Londres negro y dejar que se murieran todos ahí. Tú sigues a una persona de 17 años que se llama Kel, que él es capaz de viajar entre los diferentes Londres y eso es súper raro, la mayoría de gente no es capaz de hacerlo, entonces trabaja para los reyes del Londres rojo, que es donde la magia y la humanidad convivían y es muy interesante porque él quiere saber
saber de dónde viene, no sabe su origen, no sabe quiénes son sus padres, fue adoptado por los reyes, entonces es como el hermano del príncipe porque se han educado como hermanos, pero realmente es consciente de que no son sus padres, de que lo tienen allí porque es capaz de hacer eso, pero se siente un poco solo y ves que tienen unos pocos traumas y entonces hace cosas que no son buenas porque empieza a mover cosas del Londres gris al Londres rojo y al revés, y tú en teoría no puedes mover cosas porque puedes hacer que la magia se vuelva loca y acabar como Londres negro. Pasan cosas y va a tener que arreglarlas si no quiere que todo se vaya al garete. Fue un libro muy interesante el primero, y en este segundo libro sigues a los protagonistas del primer libro, pero como unos meses después, porque el primer libro pues acaba de una manera y tú lo sigues después de lo que pasó. Estuvo muy interesante, me gustó porque al principio también es una especie de introducción de dónde están los personajes ahora, cómo han cambiado, y luego tienes otra vez la acción del final. Me gusta muchísimo cuando empiezas conectando con los personajes y poco a poco tienes más acción, porque si solo tengo personajes a veces me aburro, pero prefiero tener personajes al principio que acción al principio, porque entonces si no estoy conectada con ellos también me aburro. Pero en este caso lo ha hecho perfecto, me ha encantado, y además me ha gustado mucho que hay un poquito de representación LGTBQ que me encanta cuando leí los libros. El siguiente libro del que os voy a hablar es Que entierren nuestros huesos en la medianoche, o Bury Our Bones in the Midnight Soil. Esto es la razón por la que empecé el canal en español. Me provocó una crisis existencial, pero en plan bien. Leí este libro y me dieron muchísimas ganas de hacer todas esas cosas que acabas posponiendo y que piensas, vale, si mi vida acaba hoy, ¿qué me hubiera gustado cambiar? ¿Qué me gustaría cambiar si solo tuviera una vida? Porque, spoiler, solo tenemos una vida, no como los vampiros de este libro que tienen un montón de vidas. Fue muy interesante porque lo leí con un amigo y es un libro que no es filosófico, pero a la vez lo es un poquito, porque la autora lo que quería hacer era explorar cómo se siente siendo un vampiro que vive miles de años, porque normalmente seguimos a vampiros, pero los seguimos normalmente o como personajes secundarios o durante un periodo de tiempo pequeño, cuando piensas en los típicos vampiros de libros de fantasía. Normalmente, siendo realistas, son el amante de la protagonista a la que estás siguiendo, pero en este caso son mujeres, son vampiras lesbianas, son personajes que son muy interesantes de por sí y viven en momentos de la historia diferentes, entonces a veces también se siente como estar leyendo una novela histórica, porque la primera vivía en España en 1500 y luego tienes otra que vivió en 1800 o así cuando se convirtió en vampira, y es interesante porque estás siguiendo a una que es de la actualidad y que la acaban de convertir en vampiro y se quiere vengar, quiere encontrar a la persona que lo hizo, entonces tú no sabes quién lo hizo, y es muy interesante porque tienes como ese suspense y a la vez tienes el contexto histórico, puedes ver cómo las mujeres eran tratadas en diferentes épocas, les gustan las mujeres en épocas donde no es nada fácil, porque ahora no es tan fácil, pero antes era mucho más difícil, entonces es como una exploración ya no solo de lo que es vivir todas las vidas que quieras, pero también una exploración de lo que es ser mujer a lo largo de la historia y de lo que es ser homosexual a lo largo de la historia, y me encantó esa sensación de poder, de hacer lo que quieran, pero también qué consecuencias tiene eso, porque al final son como depredadores, o sea, se dedican a matar a humanos básicamente para poder alimentarse, y cómo eso les afecta mentalmente o no les afecta mentalmente. No sé, me pareció un libro que de verdad que si te gusta todo el rollo psicológico está muy bien, pero a la vez también tienes esa acción y ese misterio de qué va a pasar, qué está pasando, cómo pasó esto. Entonces fue un libro muy adictivo, al principio no tanto, siento que en la página 200 o así me estaba empezando a perder, pero luego de repente empezaron a pasar cosas y ya fue súper adictivo y me lo leí hasta el final. Y una vez más, o sea, el hecho de tener a esta persona que es capaz de vivir todas las vidas que quiera, hay un vampiro que literalmente se dedica a leer libros porque tiene todo el tiempo del mundo a leer libros. Yo creo que aunque tuviera miles de años no podría leerme todos los libros que quiero leer. Igual nos aburríamos. ¿Te imaginas llegar a un punto donde tienes tantos años de vida que te aburres de leer? No sé si es triste o no, yo creo que sí. Pero bueno, el hecho de que ellos pueden y tú no, como que te da un poco un shock de realidad y pensar, vale, pero yo no tengo miles de años, o sea, ¿en qué quiero invertir mi tiempo? No sé, me ha gustado mucho. Igual me he puesto filosófica además leyéndolo, pero como lo estaba leyendo con un amigo, pues al final acabas discutiendo temas que igual tú solo no acabas discutiendo. Si te ha gustado este libro, déjame en comentarios si piensas que es filosófico o no. Yo creo que un poquito, o sea, que tiene sentido que acabes con un poco una crisis existencial, pero no muy grande. El siguiente libro del que quiero hablar es un libro que es un clásico de no ficción, lo cual es increíble porque yo normalmente no leo clásicos y no leo no ficción, pero este me lo leí porque me leí una copia anticipada de The Book Club for Troublesome Women, que me encanta. También quería hablar de este, lo voy a mencionar rápidamente porque he decidido como cortarlo de las menciones honoríficas porque tenía un montón, pero me gustó mucho. El final fue demasiado perfecto
para mí, pero quitando eso fue un libro que tuvo un gran impacto este año, así que me alegro de mencionarlo. Y el caso es que después de leer ese libro decidí leer Una habitación propia de Virginia Woolf y me gustó mucho. Es un libro muy cortito, son como 100 y pico páginas, y aunque hay un montón de cosas con las que no estoy totalmente de acuerdo o simplemente no estoy de acuerdo, sí que hay cosas que son interesantes y creo que se podrían leer hoy en día a los adolescentes. No sé, es que yo leo los libros, como quiero ser profe, como que leo los libros y digo, buah, si fuera profe de inglés, poder leer un cacho de este libro en clase estaría súper bien, porque este libro está ambientado en 1950 y algo así. Bueno, fue escrito en ese momento, fue como una colección de discursos que Virginia Woolf dio feministas en aquella época. Básicamente lo que hace ella es darnos el ejemplo de Shakespeare, imaginar si Shakespeare tuviera una hermana que fuera tan talentosa como él, y entonces te das cuenta poco a poco cuántos obstáculos tiene una mujer para escribir que se los ha impuesto la sociedad, y creo que es un poco se puede extrapolar hoy en día a cosas como por ejemplo ser ingeniera, que hay ingenieras, hay muchísimas más que antes, pero sigue habiendo determinados trabajos donde las mujeres no van, y no significa que no valgan, pero a veces simplemente el hecho de cómo criamos a nuestros niños y a nuestras niñas y lo que la sociedad les dice que deben hacer y cómo deben ser, les afecta a luego lo que hacen, por así decirlo. Estuvo muy interesante, la verdad, me gustó mucho. Sí que es cierto que por ejemplo a Virginia Woolf como que no le da ninguna importancia al sufragismo, que es súper importante. O sea, hay cosas que dices, vale, no, pero hay otras cosas que están muy interesantes y los recomiendo si te gustan las lecturas feministas. Y luego hubo 3 libros que son audiolibros que quiero comentar muy rápidamente porque estaban en inglés, pero me encantaron, entonces los quiero dejar aquí por si alguno de vosotros quiere probar audiolibros en inglés o les gusta leer audiolibros en inglés. Writing Mr. Grom, que es un romance entre una chica y un chico que antes eran amigos y ahora como que se vuelven a encontrar, y ella está escribiendo un libro de romance donde el prota es él, pero en teoría no se debería de saber, pero alguien se da cuenta. A ella le da muchísima vergüenza cuando se dan cuenta porque él es un jugador de hockey súper conocido, entonces tienen a todos los fans ahí emocionadísimos porque piensan que están saliendo. Spoiler, no, llevan años sin hablarse. Deciden ir a citas para mejorar la imagen de él y para promocionar el libro de ella que se va a publicar ahora. Y es interesante porque es como un fake dating, pero realmente no hacen nada más que cogerse la mano, o sea, no hay nada metido con calzador, no tienen que darse un beso cuando no quieren ni nada por el estilo. Básicamente en las citas que hacen para el público son citas en las que se van a poner al día, porque antes eran mejores amigos y se dan cuenta de que pueden seguir siendo mejores amigos y se llevan muy bien. Igual quieren algo más, igual no, igual hay mucho drama de lo que pasó cuando eran adolescentes. Fue un libro muy interesante, me gustó muchísimo leerlo, el audiolibro fue maravilloso. Después también me encantó Sense and Suitability. Este puede ser que sea mi favorito, no sé, porque Writing Mr. Grom lo escuché hace más tiempo, entonces igual no soy tan objetiva como debería ser, pero Sense and Suitability, este es un romance histórico y también es maravilloso. Obviamente es sobre sentido y sensibilidad, pero es muy interesante porque en este caso es un libro contemporáneo, pero no tiene exactamente la estructura de un libro contemporáneo. Cuando lees historias que se han hecho en base a Orgullo y Prejuicio y así, simplemente cogen la idea de cómo se hablan ellos, pero no cogen la idea de las temáticas que Jane Austen le gustaba hablar, por ejemplo, la familia o todo alrededor o la mujer en ese momento. Y siento que la autora de este libro hizo un mix perfecto entre lo que es la estructura del romance histórico de hoy en día, de cómo se está escrito, porque al final es un vocabulario que se usa hoy en día, no está escrito en el vocabulario que usaba Jane Austen, pero sí que toca temáticas que igual los libros de hoy en día no tocan tanto. Entonces tiene como una muy buena mezcla entre Jane Austen y los romances actuales y me encantó, sinceramente. O sea, tengo muchísimas ganas de leer más libros sobre ella porque se sintió como cómo Jane Austen escribiría si viviera hoy en día en vez de vivir en esa época. Y en este libro está siguiendo a una chica que no es completamente una plebeya, pero es hija de un sir, que significa como que está al final de la aristocracia de todo. Y ella se iba a casar con un chico que estaba mucho más arriba que su posición social, pero al final él le manda un mensaje el día que se iba a proponer diciéndole que al final no lo puede hacer, que lo siente, y no le explica nada. Y un año después o 2 años después se encuentran y ella se da cuenta de la situación en la que está, se da cuenta de que ahora acaba de heredar un título que en principio no iba a heredar, entonces la diferencia social es aún más grande. Entonces ella decide como ayudarle con todos los problemas que tiene, porque él está teniendo que cuidar a todos sus hermanos pequeños porque sus padres murieron, y entonces decide ayudarle a él, pero es muy duro porque ves que ella lo quiere, que él puede ser que la quiera a ella, pero a la vez no le gusta cómo la trató en su momento. No sé, me encantó, sinceramente estaba súper bien hecho y lo recomiendo un montón. Y el último libro es Murder in Manhattan. Este libro no es de romance y es de una chica que trabaja como para el New York Times de la época, es una de las primeras columnistas que existieron, es como 1950 creo que también es o algo así, o 1920, creo que es incluso más antiguo. Esta es la primera oleada así de feminismo potente, sus amigas son muy feministas, ella quiere seguir haciendo su trabajo, quiere seguir escribiendo sus columnas, le encanta ir por los pubs
pubs de Manhattan y estar en las cafeterías y simplemente estar hasta el final de la noche y luego hablar a la gente sobre lo que es vivir en Nueva York para que la gente se imagine ese tipo de vida que ella está viviendo. Siento que es un libro que es feminista en formas que los libros normalmente no son feministas. Aunque te pongan una personaje que es feminista, siempre acaba siendo el chico el que la salva todo el tiempo, porque al final es un libro que es un poco como de misterio, como te puedes imaginar, porque hay un asesinato y creen que tiene que ver una mujer es la que está asesinando a estos chicos y ella la ha visto, entonces ahora la intenta volver a encontrar y están matando cada vez a más hombres. Ella suele estar en esos pubs donde los hombres aparecen muertos, entonces está ahí como un poco en el medio de todo el asunto y quiere pararla. Y es interesante porque hay un montón de momentos donde ella está en peligro y siempre esperas que venga el chico a salvarla, y a veces puede ser que venga el chico, no te digo que se salve sola todo el tiempo, pero a veces es salvada por gente que pasa por allí y no la conoce de nada, o por otras mujeres o lo que sea. Como que te das cuenta de que estás esperando a que sea el héroe el que la saque de todos los problemas, lo cual no es realista para nada, porque tú tienes un problema y no significa que vaya a estar tu pareja y todo el tiempo va a sacarte del lío, obviamente. Y en este caso pues me pareció que eso es una forma de ser feminista que normalmente los libros no lo ponen, y al principio como que quería verlos más juntos y verlo a él salvándola, y luego me di cuenta que dije, realmente es que estoy acostumbrada a que esta sea la estructura, pero está súper bien que ella me esté demostrando que ella lo puede hacer ella sola y que ella es la mejor para resolver este misterio. Me gusta cuando los libros se salen un poco de la estructura de siempre y te muestran cosas un poco diferentes, y esta me la escuché entera mientras hacía sudokus y lo recomiendo muchísimo. Si te gusta hacer sudokus, poner un audiolibro de fondo, porque la verdad lo descubrí este mes y ha sido maravilloso y me dio muchísima pena cuando lo acabé, la verdad. No ha sido lo mismo hacer sudokus sin escuchar este libro. Ahora sí, hemos llegado al top 6. El primero es The Snowball Effect, que es un libro de romance lésbico, romance sáfico, como lo quieras llamar, entre dos mujeres, Emma y Regan, que van a tener que compartir piso, y al principio empiezan por el mal pie, porque Regan es un poco desastre, pero tiene muy buen corazón, es un amor, está todo el tiempo como intentando hacer cosas juntas, porque ella antes convivía con su mejor amiga, que es la prota en el primer libro de la serie, que es Those Who Wait, que también está muy bien, también lo recomiendo, pero este me gusta un pelín más de nada. En este libro ves que Regan quiere tener ese tipo de convivencia, de comer juntas y hacer juntas la comida y hacer postres, ver series y así, y te das cuenta de que Emma no quiere nada de eso, ella quiere ir completamente por libre, no quiere tener nada que ver con Regan, y cada vez que Regan intenta hacer cosas así guays por Emma, pues le salen mal. Acaba liándola, entonces Emma acaba harta, llega un punto que Regan acaba harta de intentarlo y ya es modo de, mira, me rindo. Emma como que en ese momento se da cuenta, bueno, igual fui demasiado dura con Regan, vamos a intentarlo una vez más. Entonces empiezan a quedar para ver series y hacer cositas, y obviamente van a ser mejores amigas, y poco a poco se van a dar cuenta de que podrían ser más que eso. Me encantó tanto. Cuando leí este libro estaba en medio de un bloqueo lector, sentía que todos los libros que estaba leyendo eran iguales y que ya no me fiaba del romance, porque a veces si lees un montón de libros de romance de 200 y algo páginas es como todo es muy fácil, muy simple, muy rápido, y tenía muchísimas ganas de leer a Hayley Cass, que es la autora de este libro. Es una autora que me gusta mucho, pero tienes que estar en el mood, tienes que querer leer un libro de 500 páginas súper lento, pero que realmente te puedes creer el romance, puedes ver cómo está pasando y dices, puedo entender y creer en este amor porque las he visto enamorarse y he visto por qué son perfectas. Entonces cuando tienes ese momento de que sientes que ya no te puedes creer ningún romance, que todos son iguales, te recomiendo Hayley Cass, sobre todo si te gusta leer romances entre dos mujeres. Otro libro de romance que me encantó y es precioso y de verdad espero que pasen al español, y yo creo que lo van a traducir porque estuvo entre uno de los nominados de Goodreads Award y está siendo muy popular, la gente lo está amando muchísimo, y es Beg, Borrow or Steal, y la verdad es que es súper merecido todo el hype que está teniendo. Fue espectacular, es que todo, ¿sabes? Cuando lees un libro y todo encaja bien, tiene humor pero no demasiado, hay sentimientos, o sea, como que es divertido pero a la vez te puedes creer lo que está pasando. Hay momentos donde lloré con los personajes porque todo lo que estaban sintiendo yo sentía que lo estaba sintiendo también. Es un libro que no hubiera cambiado nada, excepto una cosa pequeñita al final que luego os cuento. Es un libro donde estás siguiendo a dos profesores de colegio, no uno sino dos. Creo que ya lo he dicho antes, pero yo quiero ser profe, entonces como cuando son dos profesores enamorándose siempre me hace muchísima ilusión. Es como, sí, por favor, están en el trabajo que quiero estar yo y se están enamorando y
es tan bonito. Y el caso es que ahora mismo creo que estaban de vacaciones, entonces no ves a nada de chavales. Si eso no te gusta, tranquilo que no hay. El caso es que Jack y Emily, que son los protagonistas, no se llevan nada bien y Jack en teoría se iba a ir a otro pueblo a casarse con una mujer, pero por alguna razón está de vuelta en el pueblo, no se va a casar y se ha comprado la casa al lado de la de Emily, que la tiene que reformar, y Emily lo quiere fuera del pueblo, acaba convenciendo al pueblo para que no le ayuden a reformar la casa, pero el caso es que Emily es escritora en secreto y sin querer le manda el manuscrito de su nueva novela super spicy al director del colegio donde trabajan y va a necesitar la ayuda de Jack para robar el ordenador y borrar ese correo antes de que lo vean y pierda su trabajo. Eso es uno de esos libros además que como que el spice casi no está, por eso lo hubiera cambiado. Me hubiera gustado tener una escena un poco explícita entre ellos, solo una me llegaba. Tienes un montón de escenas que están como creando toda esa tensión y por eso me frustró no tener esa escena final, porque ves toda la tensión que hay entre ellos y dices, Dios mío, cuánta química, esto va a ser genial cuando explote, y nunca ves cómo pasa de forma explícita y es como, no, pero llevo todo este tiempo con el slow mo viendo lo maravilloso que van a hacer cuando se den un beso y cuando hagan algo más, y es como, pero bueno, estuvo muy bien. Este y el anterior, los mejores romances que he leído este año. Son muy diferentes. Este es mucho más corto, es más divertido, pero también el otro pues te da más conexión con los personajes en esas páginas y te lo crees un poco más, pero ambos son maravillosos y los recomiendo muchísimo. Y luego un libro que me encantó fue una autora, en realidad quiero hablar de Karen Slaughter, que es mi nueva autora de thriller favorita. Me he leído Pretty Girls, que en español es Flores Cortadas, me he leído Pieces of Hair, que en español es ¿Sabes quién es? Y La buena hija, The Good Daughter, que fue el primer libro que me leí de ella y sigue siendo mi favorito. Yo creo que Flores Cortadas es el mejor de la autora, es el más popular por lo menos, y entiendo por qué, porque el ritmo fue brutal, fueron 500 páginas y no podías parar de leer. Pero La buena hija siento que era un pelín menos... Sigue siendo muy gráfico y me dio pesadillas, entonces tampoco quiero decir que es más fácil de leer, pero sí que siento que tiene un toque menos, por así decirlo. El más conocido de la autora, que es Flores Cortadas, va sobre chicas que están siendo secuestradas y hay tortura, hay muchísimas cosas, son muy duras de leer. En este caso también hay cosas que son muy duras de leer, pero mi cerebro fue capaz de imaginárselas y tener pesadillas. En Flores Cortadas fueron tan terribles que ya directamente mi cerebro colapsó, ya no era ni capaz de imaginárselas. Entonces, en La buena hija, lo único que voy a decir es que en la primera escena vas a seguir a dos hermanas el día que su madre es asesinada, y luego en el libro te va a ser como 10 años después y vas a seguir a una de las hermanas. La primera escena fue brutal, el primer capítulo, que es donde ves todo súper gráfico y por eso tuve pesadillas, pero lo recomiendo muchísimo si te gustan los thrillers donde ves la psicología de los personajes, donde sigues a un personaje con el que puedes conectar, porque a veces mi problema con los thrillers, por eso suelo leer thrillers con romance, es el hecho de que normalmente en los thrillers no puedo conectar con los personajes. Los autores dan prioridad a la trama y al thriller y dejan los personajes un poco de lado muchas veces y hacen cosas que no tienen sentido y no acabas de creértelos, y en este caso la autora le da muchísima prioridad a sus personajes y el thriller sigue siendo igual de bueno que los otros libros de thriller o incluso mejor. Hace justo el tipo de thriller que quiero. A veces son un poco demasiado terribles para mí, un poco demasiado gráficos. Además, el caso de La buena hija, muy bueno. Me hubiera encantado que no me diera pesadillas porque fue un poco terrible tener pesadillas, no te voy a mentir. Fue una de las peores pesadillas que he tenido en mi vida, pero valió la pena, creo. Me gustó mucho este libro. Luego quedan 3 libros. El primero del que quiero hablar es una trilogía que es La era de la locura, The Age of Madness, que empieza con A Little Hatred, un poco de odio. Luego tienes The Trouble with Peace, El problema con la paz, y La sabiduría de las multitudes. Entonces me leí toda la trilogía este año, me encantó. Si te has leído First Law y no te has leído aún La era de la locura, lo que recomiendo un montón. Si no te has leído First Law, no sé muy bien qué decirte porque siento que La era de la locura la he disfrutado tanto porque me he leído First Law primero, o sea, la trilogía inicial primero y todos los libros autoconclusivos. Yo en este caso fui en orden y me leí los 7 libros anteriores a esta trilogía antes de leerme esta trilogía y siento que vale muchísimo la pena. Sí es cierto que el primer libro de la serie, La voz de las espadas, no es tan bueno, es el primer libro del autor y el ritmo no acaba de cuajar y tiene una estructura un poco rara, pero una vez te lees ese primer libro que es así un poco más introductorio y un poco más al libro del verdío, el segundo es buenísimo, el tercero es buenísimo. Los autoconclusivos, hay gente que le gustan más unos, hay gente que le gustan más otros. A mí no me gustaron tanto como la trilogía principal, excepto uno de los autoconclusivos que es una colección de historias sobre personajes anteriores, ese me encantó. Pero luego tienes esta trilogía y vale tanto la pena porque te conoces a todos los personajes, hay muchos personajes nuevos pero son hijos de
personajes que ya conoces. Bueno, hay algunos que son nuevos, que no son hijos de nadie, pero sabes, bueno, son hijos de alguien, pero no de personajes que conozcas. Obviamente son hijos de alguien. No hay generación espontánea, ¿vale? En esta fantasía. Entonces, lo que pasa es que son personajes que no conoces, pero con los que ya estás conectado porque conectaste con sus padres o sus tíos o lo que sea. Entonces, ya estás conectado desde el principio, ya conoces el mundo, sabes lo que ha pasado. Han pasado igual 10 años o 12 años desde que estás en este mundo, pero te interesa saber cómo ha cambiado. Es un poco lo que dije antes, que a veces solo te apetece un libro de fantasía que sea fácil de leer, que no sea complejo, que sea divertido. Estos libros me fueron muy divertidos, pero por eso, porque ya conocía el mundo, ya conocía los personajes, ya estaba conectada con ellos. Entonces es como volver a tu mundo favorito. Espero, por favor, que el autor haga más libros de estos, porque acabé el último libro y fue en plan, por favor, ¿por qué se ha acabado? Fue interesante esta trilogía porque siento que fue un poco menos grimdark. Y si no lo sabes, George Abercrombie es como el rey del grimdark, pero él no le gusta el término grimdark. Él dice que simplemente es realista. El caso es que sus personajes normalmente son bastante malas personas, o al menos son un poco grises, que intentan ser buenos, pero al final acaban volviendo al ciclo de ser malos, o acaban peor incluso de cómo empezaron. Y siento que en la primera trilogía eso es más obvio, y en esta trilogía siento que incluso el final fue un poco feliz para ser George Abercrombie. Estaba un poco sorprendida. De hecho, lo acabé y dije, esto no puede acabar así, esto tiene que ir peor, o sea, tiene que ir peor. No todo acaba bien, obviamente. O sea, es George Abercrombie, ¿vale? No te estoy diciendo que tenga un final feliz y te vayan cogiditos de la mano dándose un beso, pero que siento que para echar a George Abercrombie, siento que la primera trilogía es la esencia de George Abercrombie. Es como todo terrible, todo fatal, todo como la vida misma. Hay cosas justas y cosas muy injustas. Y siento que esta trilogía también hubo cosas justas y cosas muy injustas. Hubo muchísimo humor. El humor fue tan bueno, me encanta el humor de George Abercrombie. Es como que se ríe de sus propios personajes y tú los estás viendo y estás viendo que hacen cosas ridículas, pero tienen sentido. O sea, te imaginas perfectamente a un humano haciendo eso, porque a veces somos ridículos. Somos tan ridículos, hacemos cosas y decimos cosas que dices, es que esto es de comedia total. Y siento que en este libro George Abercrombie lo plasma también, lo estás leyendo y es tan divertido. El humor de este autor, top. ¿Te gusta George Abercrombie? Obviamente te lo has leído, pero lo puedes releer. Te recomiendo releerlo, me gusta muchísimo. Y eso, recomiendo haber leído la serie en orden. Yo creo que lo disfrutas mucho, mucho más. Y al final tenemos los únicos 2 libros a los que he dado 5 estrellas. Los otros no han estado en orden para nada, pero he decidido dejarlos de 5 estrellas para el final. Y son 2. Voy a empezar con el de fantasía, porque estaba hablando de fantasía, y es Malazan, el libro de los caídos, número 8. Doblan los mastines. Lo amé. No os puedo contar mucho porque es el libro 8 de la serie, pero básicamente siento que me estaba dando todo lo que me gusta a mí. Es un libro que no tenía tanta fantasía militar, porque Malazan, si no lo sabes, es una serie enorme de 10 libros, bueno, como First Law igual, pero en este caso los libros, en vez de tener 500 páginas o 600, tienen sobre 1000 y pico. Primero es más corto, tiene 600 o 700, pero los otros ya te vas a 900, 1000 y algo, y entonces son libros muy complejos donde sigues a cientos, literalmente cientos de personajes. En el último libro creo que había 170 personajes en el Dramatis Personae, así que imagínate, o sea, es una locura. En cada libro sigues a personajes distintos, llega un punto donde sí que vuelves a personajes que ya conocías. Es el caso del libro 8, donde hay muchos personajes que ya conocíamos de antes, y siento que por eso me gustó tanto, porque ya había conectado con esos personajes, y también por el hecho de que no hay mucha guerra en este libro 8. En el resto de libros hay más guerra, hay más batallas, y yo creo que la fantasía militar no es mi género al final. Como que me gusta tener un poco de batallas, pero no me gusta tener muchas, me acaba aburriendo. Me gusta tener también un poco de intriga política, y así me gusta un poco de todo, un poco de equilibrio. Y siento que en este caso igual no era 100% mi género, pero es una serie que de verdad me ha encantado tanto leer. Es una serie que acabé este año por fin, me lo propuse y lo hice. Llevo 2 años leyendo esta serie, y es una serie que sinceramente cuando pienso en ella lo que más me gusta es la filosofía. El autor realmente se mete en lo que piensan los personajes y en la política y en lo terrible de las guerras. Es imposible leer esta serie y no odiar la guerra. O sea, es imposible que te guste, por lo menos que te guste esta serie, que entiendas esta serie y no pensar que la guerra es lo peor que hay en el mundo. Es que siento que el mundo sería mejor si la gente se leyera esta serie, sinceramente, porque te hace reflexionar sobre tantas cosas, es tan terrible. Yo llego a un punto en el libro que lo estaba leyendo y digo, ¿por qué estoy leyendo sobre guerras, que es lo más terrible del mundo? Y eso es lo que me gusta, cuando estás leyendo un libro de guerras y es terrible. Y dices, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene la guerra? Odio cuando estás leyendo un libro y hay batallas y hay gente muriéndose y no ves lo que pasa después, no ves el duelo. Sientes que casi parece un juego de niños. La guerra no es un juego de niños, o sea, la gente se muere y es terrible. Y eso es algo que también me gusta, por ejemplo, mucho de George Abercrombie, pero también lo hace Steve Edison, que es igual estás siguiendo a los soldados y de repente cuando llegas a un pueblo te pones a seguir al ganadero que matan
y ves cómo estás siguiendo a este ganadero que está con su vida, que está pensando hacer la comida a la hija o a la mujer que está enferma, lo que sea, y te metes un poquito en su vida tranquila y ves cómo su vida desaparece en segundos porque tu personaje favorito lo acaba de matar, porque al final tu personaje favorito es un asesino, por mucho que esté en una guerra, esté en una batalla, sea un soldado, al final es como, pero está matando a esta persona, que es un civil, que no tiene nada que ver, que no ha hecho nada, ¿sabes? Y es como, es tan terrible porque podrías ver ese punto de vista desde el guerrero y no sentir lo horrible que es. Igual tendrías que tú darte cuenta tú solo, pero cuando lo sigues desde el punto de vista de los civiles y de los que están perdiendo y te das cuenta toda esta pérdida de vidas, toda esta tristeza, todo este dolor, es, no sé, me he puesto súper filosófica. Es un libro de fantasía épica con dragones y con de todo, pero es que cuando pienso en él, pienso en toda la parte humana. Cuanto más lees, o sea, no en el primer libro, pero cuanto más lo lees es como lo más importante, es toda la humanidad que me ha dado este libro y me encantó. Si en algún momento queréis leer algo complejo, épico, con un montón de personajes, yo tenía ganas de eso, de un poco un desafío, porque me gusta mucho seguir a un montón de personajes. Creo que Malazan es demasiado para mí, o sea, creo que me hubiera gustado seguir a 50 o a 100, pero a los mismos 100 durante todos los libros, o cambiar un poco, pero no tanto. O sea, llegar a un libro nuevo y tener que volver a enfrentarte a todos los personajes nuevos y tener que volver a conectar con ellos, eso es lo que más me costaba, seguir igual a 50, 60 personajes. Penúltimo libro creo que eran como, no sé, 80, 100 puntos de vista, era una locura. Y entonces al final con cada personaje estás muy poco tiempo y no me daba tiempo a conectar con ellos porque igual estabas muy metida en esa historia en el capítulo 1, el capítulo 2, en la página 100 y de repente vuelves a esa historia en la página 700 cuando estabas ya metido en la historia de otros 30 puntos de vista que estabas siguiendo últimamente. Entonces ese punto de vista que seguías al principio como que ya no te importa tanto y igual lo empiezas a leer y dices, pues sí, estaba interesante, pero ya cuando ya estás acabando el capítulo, ¿sabes? Entonces es frustrante. Yo siento que lo hubiera disfrutado más si hubieran sido unos pocos menos puntos de vista, pero la verdad es que no me aburrió, pero sí que es cierto que le tienes que dar muchas horas. Bueno, me voy a callar porque podría estar hablando de esta serie muchísimo tiempo, lo vamos a dejar aquí, pero me ha sido mucha ilusión leer esta serie y la recomiendo mucho, pero eso, estate preparado para un pequeño desafío. No es imposible de leer, o sea, la puedes seguir perfectamente. Yo no tomé notas porque eso me aburría muchísimo, así que no tomé ninguna nota. Es cierto que lo sigues mejor si tomas notas o si tienes muchas horas en el día para leerlo más rápido, pero bueno, aunque no tengas, yo no lo hice, lo puedes disfrutar igual, yo lo he disfrutado. Igual es cierto que cuando lo relea lo voy a disfrutar más porque voy a controlar más de lo que está pasando y voy a entender más cosas, pero leyéndolo por primera vez también sacas un montón de cosas en limpio. Y por último, otro libro que le he dado 5 estrellas y que me ha encantado y que la verdad es que no es un libro perfecto, es lo curioso. Le he dado 5 estrellas a 2 libros y considero que ninguno de ellos es perfecto. Siento que las 5 estrellas es un sentimiento, ¿sabes? Y en este caso pues, es Las hermanas Blue de Cocomelons. Estás siguiendo a 3 hermanas que perdieron hace un año a su hermana Nikki. Una es modelo, Lucky, otra es abogada, Avery, y la última es boxeadora, Bonnie. Bonnie es mi favorita y es la única buena de las... Bueno, de las 3, porque Nikki yo creo que también era buena persona. Y es muy interesante porque la dinámica de tener este personaje donde conectas mucho, que es Bonnie, pero también igual no es tan interesante como las otras dos que están todo el tiempo con dramas, están fatal y hacen cosas que dices tú, Dios mío. Es que es un libro que es totalmente seguir a personajes y ver cómo son capaces de lidiar con ese duelo y con el hecho de que antes era un equipo y ahora les falta un pilar y sienten que son una mesa sin una pata y no son capaces de ponerse de pie. Sobre todo no son capaces de hablar entre ellas porque les falta esa pata que hacía que todo estuviera equilibrado. No sé si lo estoy explicando bien, pero me gustó mucho porque soy alguien al que le interesan muchísimo las dinámicas entre hermanos. Siento que no se habla mucho de ello en libros. Hay muchísimos más libros sobre el amor romántico que el amor entre hermanos. Hay un punto de vista que es el de Lucky que no me encantó y por eso es interesante que le diera 5 estrellas porque realmente ese punto de vista no me encantó, pero a la vez es como, es que el libro en sí me encantó. El Lucky es la pequeña, igual por eso no nos entendimos porque yo soy la mayor y es una locura, está todo el tiempo de fiesta a fiesta, está adicta al alcohol, se está metiendo un montón de drogas y las otras hermanas tienen miedo de que acabe muerta pero no saben cómo pararla, no la entienden. Y luego tienes a la abogada que fue drogadicta en algún momento pero lleva como 12 años sin tocar nada, pero la ves que está al borde del precipicio, está luchando pero se le está también yendo el control, está haciendo un montón de cosas que dices te van a pillar y te va a caer una, o sea, se les va, a esas dos hermanas se les va muchísimo. En el caso de Avery lo entendía, no sé por qué, igual porque es la hermana mayor, entendía por qué hacía las cosas terribles que estaba haciendo, no las compartía pero la perdonaba, estaba siguiéndola y decía entiendo por qué lo haces, porque tenía tanto dolor que era incapaz de comportarse de forma normal, por así decirlo, era incapaz de hacer lo que debería hacer, estaba intentando sacar ese dolor de alguna manera. Y luego sí que es a la boxeadora Bonnie, que es un amor, yo quería que todo le fuera bien a esta mujer, la amaba y está enamorada de su entrenador, pero su entrenador es más mayor y a mí no me gusta el age gap, pero en este caso estaba a full, estaba en plan, esta mujer necesita todo, se merece todo lo que quiera y más. Es un libro que es muy
muy difícil hacerle justicia porque lo tienes que disfrutar, pero si te gusta la sinopsis y es como yo, escuchas la sinopsis y dices, es para mí, es para ti. Entonces, este es el último libro del que quería hablar. Dios mío, se ha hecho de noche. Déjame en comentarios cuáles son tus libros favoritos del año, si te has leído alguno de estos, déjame en comentarios si te ha gustado o no. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle like, puedes suscribirte al canal. Nos vemos. Espero que pronto, pero no prometo nada porque estoy con las opos y es una completa locura, pero bueno, espero que pronto nos veamos en otro vídeo porque tengo muchos vídeos que me gustaría hacer, tengo muchos libros de los que me gustaría hablar que he leído en estos meses, así que bueno, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo.